Hola, ¿qué tal? Esta es la carpeta de recuperación de Ciencia y Tecnología, en este caso del ciclo 7, y vamos a resolverla. Esta es la actividad 2, el origen del agua y la distribución del agua. Conocer el agua es comprender su origen, el rol fundamental y en el funcionamiento del ambiente, la conservación de la vida en el planeta, el bienestar del ser humano y su distribución en la Tierra. Para comprender, debemos obtener y analizar la información en el texto Origen e importancia del agua. Ahora, una vez que se revise ese texto, que seguro está en su carpeta de recuperación, en su documento, respondemos. ¿Cuáles son los sustentos de ambas teorías sobre el origen del agua? Bueno, tenemos dos. La teoría volcánica plantea que el agua se formó en el centro de la Tierra hace 3.800 millones de años y que se formó por reacciones a altas temperaturas entre átomos de hidrógeno y oxígeno. Estas moléculas fueron expulsadas a la superficie y una parte se fue como vapor a la atmósfera y otra se enfrió y se condensó formando los primeros océanos. Por otro lado, tenemos la teoría extraterrestre que sostiene que el agua tiene un origen interestelar, al afirmar que llegó a la Tierra en forma de hielo en el interior de meteoritos que cayeron sobre su superficie. El choque y las altas temperaturas convirtieron el hielo en agua líquida, la cual se evaporó y luego, al enfriarse, cayó en forma de lluvia, dando origen al ciclo del agua. ¿Por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? Pues porque el agua tiene la capacidad de transportar a través de los ecosistemas y del cuerpo de los seres vivos nutrientes, minerales y gases esenciales para su subsistencia. Además, el agua es un regulador de la temperatura del ambiente, rol que ejercen en los océanos con respecto a la temperatura del planeta, y además el agua forma parte primordial de los seres vivos. Estamos compuestos en su mayoría de agua. El agua, durante la evolución de la Tierra, se fue distribuyendo en diferentes regiones del planeta y en diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso. Ahora veamos la distribución en el gráfico. Vemos que agua dulce es un 2.5%, mientras que el agua salada es mucho mayor, que es 97.5%. Ahora responde. Según la cantidad de agua distribuida en la Tierra, ¿cuáles son las menos utilizadas por el ser humano para satisfacer sus necesidades y por qué? La menos utilizada y la que existe en mayor cantidad en la Tierra es el agua salada, y no se puede consumir principalmente porque produce deshidratación. El agua con sal, en grandes cantidades, nos produce deshidratación. Además, significaría poner en riesgo la salud. Y es por eso que no se utiliza el agua de los océanos para el consumo humano, aunque existe la opción de desalinizar esta agua. Pero esta agua se destina para fines agrícolas, industriales y mineros, no para consumo. Recurso hídrico en el Perú. El Perú es el país de mayor disponibilidad de agua dulce en América Latina y ocupa el 8º lugar a nivel mundial en recurso hídrico y que se encuentra distribuida en diferentes fuentes de agua dulce. Ahora conozcamos cuáles y dónde se ubican las fuentes, y para ello vamos a revisar fuentes de agua en el Perú. Luego de revisar esta información, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la razón o razones para que nuestro país sea el 8º país a nivel mundial en recursos hídricos? Bueno, contamos con distintas fuentes de agua. Nuestros ríos se encuentran distribuidos en 3 grandes vertientes que se vinculan con los océanos Atlántico y Pacífico, y además también con el lago Titicaca. Hay 12.201 lagunas y 3.044 glaciares, así como fuentes de agua subterráneas donde solo se han determinado las que provienen del Océano Pacífico, o sea que las del Atlántico y las del lago Titicaca todavía no han sido estudiadas. ¿Qué fuente alternativa podrías considerar para abastecerte de agua? Considero que de las alternativas que existen, como aguas desaladas, residuales y atmosféricas, yo optaría por la última, las atmosféricas, que es aquella que podemos encontrar en forma de precipitaciones, o sea, en lluvia, llovizna, por ejemplo,
¿Por qué un país como el Perú, que tiene una relevante hidrodiversidad, no puede dar respuesta a las necesidades de las poblaciones con déficit hídrico? Creo que es porque en el Perú actuamos ya en el momento, nunca prevenimos. Ya se sabe más o menos cada cuánto tiempo se suelen presentar las sequías, por ejemplo, pero no actuamos, no creamos almacenes, represas o canales para distribuir esta agua recolectada antes de que llegue esta temporada. Además, al día de hoy, muchas personas no pueden acceder a agua potable debido a que no tienen todavía la instalación de este servicio. No hay tampoco una concientización en las grandes ciudades por el cuidado del agua, mientras que los que menos la tienen la saben cuidar y buscan opciones para poder aprovechar lo poco que tienen. Ahora tenemos esta lectura, que es la lluvia, su obtención en el ciclo del agua, y después de que la revisan, nos habla principalmente de que la cordillera de los Andes posee glaciares tropicales y también actúa como una barrera. Es cortita, así que pueden ponerle pausa al video y leerla. ¿Cuáles son las características de nuestro territorio que favorece la generación de lluvia? Bueno, la presencia de la cordillera de los Andes hace que se realice el ciclo del agua en nuestra zona y es una barrera natural que intercepta tanto los vientos provenientes de la Amazonía cargados de humedad, y esta barrera también genera la abundancia de lluvias que se infiltra en el suelo. Durante ciertos periodos se produce la escasez de lluvia. ¿De qué manera es compensada esta ausencia en la naturaleza? Bueno, el agua subterránea que fluye en conjunto con el agua que escurre sobre el terreno y es la que resulta del derretimiento de los glaciares. Con eso terminamos la actividad 2. Pasamos a la actividad 4, que es: identificamos tecnologías para la adquisición, cuidado y mantenimiento sostenible del agua. Observemos el video Sabidurías ancestrales sobre el uso del agua y vamos a responder lo siguiente. ¿De qué maneras captaban el agua nuestros ancestros y a qué actividades estuvieron destinadas principalmente? En el antiguo Perú se captaba el agua a través de diferentes técnicas como los guaru-guaru en el altiplano, las represas altoandinas, las amunas, los andenes, canales de riego, acueductos y cochas. Las cochas son los espejos de agua, las lagunas, los lagos. Y todos servían principalmente para la actividad agrícola y ganadera. ¿Cómo fue la relación de nuestros ancestros con el agua? Para contribuir tecnologías que permitieron el aprovechamiento estratégico y sostenible del agua, nuestros ancestros consideraban al agua como una divinidad, por lo que se guardaba respeto y lo cuidaban. Respetaban mucho su entorno natural. El hombre no dominaba a la naturaleza, sino que convivían en un mismo espacio, y el hombre se adaptaba a la naturaleza y no al revés. La naturaleza no se adaptaba al hombre. Y eso es lo que vemos hoy en día. ¿Contribuyen las tecnologías ancestrales en la solución de escasez y poco acceso a agua en nuestras familias y localidades en la actualidad? Bueno, sí, porque muchas de estas tecnologías ancestrales se siguen utilizando en los Andes y altiplano de nuestro país. No se ve en las grandes ciudades, pero sí en las zonas rurales y alejadas un poco de la ciudad, donde se dedican a la agricultura y ganadería. El agua forma parte de la crianza recíproca y el buen vivir de las familias y comunidades ancestrales. ¿Cuáles han sido las actividades que permitieron mantener esta relación de reciprocidad y buen vivir en el cuidado y mantenimiento del agua de nuestros ancestros? Ya pasó el camión. Bueno, la naturaleza nos da lo necesario para poder satisfacer nuestras necesidades. Es por eso que nuestros ancestros respetaban y cuidaban el agua, ya que era y continúa siendo un elemento vital. Toda la tecnología y conocimientos ancestrales sirvieron para poder vivir en armonía con la naturaleza,
Con nuestra tecnología distribuíamos y hacíamos un buen uso del agua para poder cultivar. Y ahora, si no lo recuerdan, ¿qué era el buen vivir? Pues la satisfacción de las necesidades de nosotros, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía siempre con la naturaleza, y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Ahora se les pide que lean y observen el texto Tecnologías ancestrales y contemporáneas para el uso sostenible del agua. Una vez que ya lo revisan, se olviden, está en su archivo, en su carpeta, y responden ¿qué presenta o qué representa el monolito de Sayhuite? Bueno, el monolito de Sayhuite está en la región Apurímac y representa la cosmovisión andina de los antiguos peruanos y es considerada una maqueta que muestra las diferentes formas de crianza del agua. ¿Qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y mantenimiento del agua existen en tu región? Mi caso, yo vivo en la región Lima y en la sierra podemos ver hoy en día lo que son las andenerías. Una muy conocida es la que se encuentra en el distrito de Laraos, en la provincia de Yauyos. También hay represas como la de Yuracmayo en la provincia de Huarochirí. En las diversas comunidades de la Sierra de Lima podemos encontrar canales de riego, algunos datan de la época prehispánica y todavía se siguen utilizando. ¿En qué regiones del Perú nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías hidráulicas y por qué? Bueno, según el mapa que nos muestran en esta lectura, encontramos que en Ica se desarrollaron más tecnologías hidráulicas debido a la escasez que hay. Esta tecnología buscaba principalmente acceder al agua subterránea. En Cusco también se emplearon varias tecnologías porque es una zona agrícola y por los distintos niveles altitudinales que presenta. Pueden cultivarse diferentes alimentos. ¿En qué regiones del país no hubo mucha incidencia de tecnologías hidráulicas y por qué? Bueno, observando el mapa, la zona que menos incidencia tiene del uso de tecnologías es la selva. Puede ser debido a que es una región húmeda, por sus bosques y por las lluvias que presentan. También es una zona un poco explorada, muy poco explorada por la arqueología, y es probable que aún queden muchas cosas por descubrir. El agua de lluvia es en teoría un compuesto puro. Sin embargo, al caer sobre el suelo se le escurre a través de superficies arrastrando contaminantes que pueden ser tóxicos. En estudios realizados por la OMS se ha comprobado que en algunos techos, tanto de zonas urbanas como rurales, se han registrado valores altos de plomo, los cuales se pueden atribuir a la composición de los materiales con los que han sido elaborados. Ahora vamos a responder. Si queremos utilizar el agua de la lluvia, ¿qué limitaciones tendría este tipo de agua para utilizarla en las actividades domiciliarias o de uso doméstico? Bueno, la principal limitación sería la posible contaminación que podría tener el agua, ya que puede contener partículas que son nocivas para el humano si es que la consume. ¿Qué solución propondrías para poder utilizar el agua recolectada de las lluvias? Si es posible, se podría uniformizar la compra de un techo que no tenga componentes nocivos, o podría seguir un proceso de filtración. Y bien, a partir de los métodos mostrados en la lectura para filtrar el agua, se va a seleccionar aquella que te permita considerar la filtración del agua. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Con qué requerimientos o características debe contar tu filtrador? Aquí tenemos dos opciones, que es el filtrador por telas, obviamente un depósito y una tela y una soguilla, y métodos de las 3 vasijas, que vamos filtrando y los vamos colocando. Terminamos de filtrar en uno, pasamos al siguiente y al siguiente. ¿Qué materiales del entorno utilizarías para construir el filtrador de agua? Bueno, podría utilizar una tina o un balde para que el agua filtrada pase ahí. Para la tela,
en este caso yo escogí el filtrado por telas, puedo utilizar alguna prenda de vestir limpia que ya no se use o alguna otra tela pero que sea de algodón. ¿Qué beneficios obtenemos de esta solución tecnológica? Podemos evitar que en nuestra agua hayan insectos o también sus larvas, así evitamos posibles enfermedades. También evadimos otros sólidos como la tierra y otros minerales que pueda tener esta agua. Y con eso terminamos la actividad 4. Pasamos a la actividad 7. Diseñamos y elaboramos soluciones tecnológicas para el filtrado del agua. Luego de probar el funcionamiento del filtrador de agua, debemos elaborar un video donde se dé a conocer sobre los procesos que realizamos para obtener la solución tecnológica. Ahora, lo primero es, determinamos una alternativa de solución tecnológica. Y respondemos, ¿qué limitaciones tendría el agua de lluvia para utilizarlas en el uso doméstico? El agua de lluvia tiene presencia de microorganismos, como ya lo vimos, como bacterias, y también podrían tener pequeñas partículas, como minerales por ejemplo, o las larvas de los insectos, que pueden ser nocivas para nuestro consumo. ¿Qué solución tecnológica propones? El filtrador de agua. Se fue. Un filtrador de agua. ¿De qué tipo? En este caso vamos a hacer un filtrador de agua utilizando materiales que encontramos en nuestra casa, reciclables, también piedra, arenas, algodón, carbón, etc. ¿Cuáles serían las principales características que debe tener este filtrador? Los elementos que utilizaremos deben presentar porosidad y debe estar hecho de un material resistente. Tenemos aquí un ejemplo, una tablita del porcentaje de porosidad de estos materiales. Y ahora diseñamos la alternativa de solución tecnológica. ¿Qué propiedad o propiedades debe tener en cuenta los materiales que utilizarás para filtrar el agua? Bueno, los materiales deben tener una buena porosidad, que ayudarán a la filtración del agua y también la permeabilidad, que nos ayudará en el tiempo de filtrado. ¿Qué ventajas tendría utilizar materiales con diferentes porcentajes de porosidad? Bueno, al utilizar diferentes materiales que se caracterizan por tener diferente porcentaje de porosidad, tendremos un mejor filtrado. ¿Qué otros materiales de tu entorno podrías utilizar que te permita mejorar tu filtrador de agua? Podemos reutilizar botellas de plástico que tengamos en casa. Imagina que la imagen del filtro de agua, la que está ahí abajo a la derecha, es el envase de tu filtro. ¿Qué sería o cuál sería el orden o la secuencia de los materiales que colocarás al interior? Da razones para justificar tu respuesta. Bueno, lo primero que colocaría en el filtrador sería un material con mayor porosidad. En mi caso voy a colocar una capa de algodón, luego arena, encima colocaría lo que es una capa de carbón, para seguir por una capa de piedras pequeñas y encima unas piedras grandes, y pondría encima una telita como para que no vaya a pasar a alguna otra partícula. Para evitar el ingreso de residuos al filtrador, ¿qué materiales utilizarías? Bueno, lo que les dije, una telita de algodón para que no vaya a pasar otra partícula o algún mosquito por ahí. Ahora nos piden hacer, esto es, un cuadro de presupuesto. Esto es un ejemplo porque puede ser que ustedes no cuenten quizás ahorita a la mano con una botella de plástico grande o pequeña. En mi caso yo sí tengo, así que por eso le he puesto costo 0, porque la voy a reutilizar. Piedras también 0 porque tengo piedras en mi jardín. Algodón, tendría que comprar una bolsita, una de 100 gramos, una pequeña nada más, 2 soles. Y tijeras, costo 0 porque tengo tijeras en mi casa. Si hay algún otro material que ustedes necesiten, por ejemplo el carbón, justo el año pasado hicimos una parrilla, por ejemplo, y todavía nos queda carbón que ya ni se debe poder usar, así que podemos utilizarlo en eso. En este caso, mi presupuesto es de 2 soles, es lo que me costaría el filtrador. Como les dije, ustedes pueden variar por si tienen que comprar una botella de plástico. Los materiales utilizados, ¿cómo impactarán al ambiente? Todos los productos son ecoamigables.
el plástico lo estamos reutilizando, así que no estamos impactando negativamente al ambiente. ¿De qué manera comprobarías el funcionamiento del filtrador de agua? Se fue. Ahí está. Experimentando. Pondremos a prueba nuestro filtrador y cuando empiece a salir agua más limpia de la que estamos echando, significará que ha funcionado. Ahora, implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. El envase o recipiente utilizado será apropiada para la cantidad de agua que deseas filtrar en el tiempo que has determinado. Bueno, al ser en pequeñas cantidades y en un envase no tan grande, ha funcionado perfectamente. Y si a ustedes no les ha funcionado, corrigen ahí su respuesta. La cantidad de cada material utilizado en el filtro de agua será lo suficiente para retener las partículas sólidas del agua. Sí, porque hemos utilizado variedad de materiales y se adecuan al envase pequeño que estamos utilizando. Coloca primero los materiales de menor porcentaje de porosidad y luego los de mayor porcentaje. ¿Obtendrás los mismos resultados que colocarlos de manera invertida? Es posible, pero tardaría mucho más tiempo porque es probable que se tengan que hacer muchas más pasadas de esta misma agua por el mismo filtro. Si varía el espacio que ocupa un material dentro del filtrador, ¿qué sucede con el tiempo de filtración? Bueno, también va a depender. ¿Cuáles serían las características del agua filtrada que evidencia el funcionamiento del filtrador? Bueno, el agua en cada proceso de filtrado sale mucho más clara, si es que la pasamos obviamente muchas más veces. ¿Consideras que volver a filtrar la misma muestra de agua disminuye la turbidez del agua? Bueno, sí. Y quizás podemos usar otro filtrador con materiales mucho más finos, más porosos, que permitan incluso filtrar más esta agua. Aquí tenemos un cuadro. ¿Y qué es lo que vamos a marcar acá? Cómo nos fue con nuestro filtrador. Si cumplió, no cumplió, y aquí algunas anotaciones. En este caso, si ha funcionado todo, van a marcar todo cumplió. Describe el beneficio en la familia ante la obtención del agua filtrada y cómo fue el impacto al ambiente, ya sea por los materiales utilizados o por otra razón que consideres. Las familias que habiten en lugares donde llueve regularmente o haya presencia de neblina y utilice los atrapanieblas o atrapaneblinas,
pueden utilizar este tipo de filtrador para obtener agua. Estamos contribuyendo positivamente a la naturaleza, además estamos reutilizando materiales como el plástico. Y bien, con eso terminamos. Si tienen alguna otra duda, en la pestañita de comunidad, en una publicación dejé mi correo al que me pueden mandar y revisaré la experiencia y las actividades que tienen. No prometo hacerlas todas, pero sí darme un tiempo para poder hacer la mayoría y poder ayudarlos. Y eso es todo, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao, cuídense.